Cuando parte en Chile, Chile se une, digamos, a la red telegráfica mundial, 1850 y tantos más o menos. Entonces surge la necesidad de comunicarse primero vía telegráfica con Argentina y de ahí con el resto del mundo. Entonces ahí los Clark, que fueron los empresarios que vieron esta posibilidad, al explorar la zona de la cordillera, se dieron cuenta de que también era una necesidad cruzar los Andes por la vía del ferrocarril. Y ellos hacen el ferrocarril desde Buenos Aires hasta Mendoza. Entonces, de esa manera, ellos cuando llegan a Mendoza se dan cuenta, oye, es necesario seguir hacia Chile. Y traen a un ingeniero suizo de las cercanías de Ginebra, se llama Alfred Schatzmann, que el tipo hace todo el estudio y propone el trazado. Y él inició la construcción del Trasandino en mayo de 1888. Y se le da inicio oficial en 5 de abril de 1889 con la presencia de Balmaceda aquí en los Andes. La primera estación que se construyó fue Los Andes, en 1889. Las otras, en 1904 se empieza a construir Río Blanco. En 1906 se construye Juncal. En el 9 queda lista Portillo. Luego Caracoles. Las Cuevas ya es una de las primeras también. Yo diría que como estación no, pero sí como campamento, parte en el 89. Entonces, claro, ellos no iban secuencialmente, sino atacaron desde varios puntos, lo que era muy inteligente. El ferrocarril trasandino es una obra de ingeniería de alcance mundial y continental, ya que permitió traspasar la cordillera uniendo Chile y Argentina y en última instancia uniendo en ferrocarril desde Buenos Aires hasta Valparaíso y Santiago con todos los puntos intermedios. Entonces es una obra histórica que significó un adelanto en el transporte de terrestre para los chilenos y los argentinos y también para el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces se constituye en una obra de alcance continental que permite viabilizar mercaderías, pasajeros, pero también ideas, sentimientos, cultura, celebraciones en este marco bioceánico que constituye el ferrocarril trasandino. Los trabajadores ferroviarios conformaron una gran comunidad de cientos de trabajadores, alrededor de 800 en los años 60, y ellos muchos, como inician la carrera ferroviaria en términos de ser funcionarios, tenían formación ya sea en escuelas vocacionales como técnicos mecánicos, en liceos industriales, en liceo humanista, capital académico, formación cultural que les permitía a ellos desenvolver esta carrera funcionaria que requería ciertos conocimientos técnicos. Pasé del liceo porque no tenía cartón, no tenía ninguna especialidad. Venía del estudiante del liceo, me mandaron al taller revisión, porque dijeron que ahí para ascender había que estudiar. Yo como venía recién con los ánimos de estudiantes me dejaron en revisión, provisoriamente, como aspirante. Porque yo salí de mecánico tornero. Y nunca ejercí eso aquí. Yo que mandaron acá y me fueron dejando por mis habilidades. Y fui haciendo cursos, porque Casa Máquina en base a cursos se va ascendiendo, se va adquiriendo mejor todo mejor. Hasta que llegué a ser maquinista de segunda. Por a cargo estaba un jefe de conservación de equipo, don Luis Vergel. Después venía un jefe de taller y de ahí venían los más antiguos que ya pasaban a ser los maestros y pues nosotros los ayudantes. Es un escalafón. Un escalafón. Entonces para ascender había que dar examen, había que aprenderse todas las partes de un carro porque los exámenes para ascender eran muy complicados. No se podía equivocar, el profesor era muy complicado. Y
una prueba, claro, prueba tanto en terreno como en oficina, en escritorio. Que después nos hacían pruebas nada más de matemática, castellano, redacción, dibujo técnico y todas esas cosas. Pero no te olvides tú que para ser ferroviario no hay escuela afuera. Exacto. No se hace un palanquero, no se hace un maquinista, no se hace un revisador. Hay un montón de profesiones que son netamente ferroviarias. Por eso eran las grandes empresas, la de mantención que tenían las maestranzas. Sí, pues además por eso te ves la formación interna, el tema de los escalafones, ¿no? Exacto. Nosotros, claro, seguíamos por escalafones, carrera funcionaria. Siempre escalafón general, que aquí los de planta tenían un escalafón que iban subiendo de categoría. ¿Cuáles eran las categorías? Era de grado 21 hasta jefe de taller, pero no estaba yo de planta, sino que era de la ley 10.383, que eran como contratistas, no era de la escala. En ese tiempo existían contratistas que era lo preliminar para entrar después a la planta. ¿Pero el contratista era una empresa aparte? No, era empresa aparte de ferrocarriles. Por eso el contratista contrataba gente para que trabajara en ferrocarriles, Transandino. Entré a una empresa contratista de aseo, que está en ese momento don José Ardile, jefe de la administración. Y de ahí a los 2 años después los pasaron a transporte del Estado. Trabajar en el patio. Hacer maniobra, todo eso con distintos colegas. En el año 69 me fui a Portillo, porque esto era por contratista en ese entonces. Al pasar el tiempo entré a hacer un curso y pasé al servicio de vía y obra y seguí trabajando en el sector de vía y obra, en despeje, en el tiempo de invierno, en todo el sistema que nos correspondía, porque había como 6 kilómetros que teníamos que hacer. Si caía un rodado grande, se juntaban 2 o 3 cuadrillas. Una carrera larga hizo un ferrocarril, porque como dice, el ferrocarril es una escuela para uno. Ay, ¿por qué? ¿Por qué dice? Porque aprende de mucho uno sin tener una profesión. Pasa por todos lados, porque después de ahí, de seguridad industrial, ya la gente vinieron los años, se empezaron a ir jubilados. Cuando llegaron los ingleses, empezaron a contratar a la gente de acá, ya porque tenían el problema, ¿no es cierto?, de que en esos años era muy difícil poder traerlo, aunque sí llegaron del norte y gente del sur. Y cuando se puso famoso el ferrocarril trasandino, ahí, por propia voluntad de esa gente interesada, llegó aquí a la zona, ¿ya? Y dieron examen, qué sé yo, y se fueron contratados. Y hay algunos, tal como dices tú, hay algunos que aparecen ahí en el libro y que justamente venían de otras zonas, pero atraídos por la fama que había adquirido ya el ferrocarril trasandino. Las instalaciones del ferrocarril trasandino se constituían en un complejo operario ferroviario de gran complejidad, porque había varios talleres que funcionaban para mantener en operaciones y en mantención vías, obras y las máquinas. Entonces estaba maestranza y con sus distintos talleres, el taller de montaje, vitrocha, también distintas instalaciones que daban soporte a las máquinas, su mantención, la casa de máquinas, pero al mismo tiempo estaban las instalaciones de la ganadería también, cuando llegaba el ganado en pie, la casa de salud, también las canchas deportivas. Era todo un sistema ferroviario de complejidad que permitía mantener en operaciones, máquinas, vías y obras, y al mismo tiempo dar respuesta y soporte al funcionamiento del ferrocarril. Entonces los trabajadores eran parte de distintas unidades, secciones
desde lo administrativo, desde lo técnico, desde lo manual, desde lo obrero, desde los carboneros, hasta los ingenieros del ferrocarril? En general, ¿qué maestranza? Pues, todos los talleres. Todos los talleres. Porque aquí están seguridad, las oficinas, están la gente que trabaja en los talleres de carpintería, eléctrico, maquinaria, los oficios varios, están calderería, herrería, está fundición, están los almacenes por acá, carpintería está aquí, y arriba está pintura. ¿Y todo esto era del trasandino? Todo es del trasandino. Ah, porque el Estado estaba abajo. Sí, pues el Estado está abajo. Y lo que vendieron, todo este sector de acá, todo eso para allá, vendieron. Así que queda este lado. Y aquí, por ejemplo, aquí está el instituto, todo eso vendieron también, porque aquí está el súper. Y aquí también vendieron para el colegio, está Codelco por este lado. Este lugar donde me encuentro era donde ejercíamos nuestra labor, revisando la máquina antes de salir. Tenemos la oficina que era del jefe de casa y máquina, las locomotoras que se guardaban aquí en el taller diésel. Esto que está acá es la tornamesa donde se invertían las máquinas. ¿Eso qué hacían aquí? Aquí se invertía la máquina. O sea, cuando traía la cabina para arriba, había que llevarla con la cabina para abajo, entonces se daba vuelta. Esa era la función de esto. Y todos la góndola carril, el automotor, todos se movían de aquí. Aquí se guardaban las máquinas para limpiarlas, qué sé yo, porque aquí se trabajaba con ellas, y acá se guardaban para limpiarlas. Acá teníamos los casilleros nosotros, donde guardábamos nuestros utensilios, la ropa, nos cambiábamos ropa ahí, a la intemperie como se ve. Ahí nomás, claro, teníamos ahí, abríamos la puerta, nosotros sacábamos la ropa, nos cambiábamos y salir a trabajar a la hora que fuera, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde, a la hora que fuera. Había un aparato que nosotros le llamábamos el burro, porque es como un califón. Lo calentábamos con todos los desechos de aquí del taller diésel, los wipers, los filtros, todo eso se le tiraba ahí, se prendía y se calentaba el agua para podernos bañar, porque ahí están los baños. No sé si todavía estarán ahí, pero ahí estaban. Aquí nosotros éramos 57 y aquí en el taller tienen que haber sido arriba de 30, cuando está todo el apogeo. Y allá en el fondo teníamos nosotros un secador y se le metía fuego por debajo. Entonces a medida que iba secándose la arena, iba cayendo. Y esa arena había que hornearla después y echársela a las máquinas, que las máquinas tienen unos areneros a los costados ahí, que hacen como 3 carretilladas de esas normales. Acá tienen 3 por cada lado. ¿Y por qué? Esa arena sirve para el frenado, para que la rueda no se deslice, y para la tracción, para que no patine. Cumple 2 funciones. Bueno, cuando al principio éramos como más de 25 personas que teníamos que estar aquí, como ser dos estaban viajando y otros 2 estaban en el patio en la noche, que salían a revisar trenes, carros en el patio, preparar el tren para el tren que salía al día siguiente. Y los demás estábamos aquí en el patio trabajando en los carros, cualquier mantención que se hacía, como cuando yo llegué a esos años 59, a fines del 59 de noviembre, la mayoría de los carros eran a fricción, que se llama dotación de aquí de Trasandino. Después empezaron a llegar los carros mineros, y cuando empezó Vitrocha, ahí también se tuvo que mandar un revisador para vigilar y quedaran bien acoplados el sistema de freno, especialmente en los carros. Al lado del vecino de nosotros, al respaldo, estaba el taller montaje, donde se hacían todas las reparaciones de las máquinas eléctricas. Día o noche, cuando depende, como había puro máquinas, llegaban a hacerle
una reparación de algo a una máquina eléctrica. Venían turnos de noche, también se trabajaba ahí. Todo el mundo entraba por la avenida Argentina con la Independencia. Ahí es la entrada y una bajada y aquí se veía para adentro a sus talleres. Nosotros estábamos aquí al frente. Este era el taller maquinarias de la sección. Allá tenemos tenía la mesa de marcar, que se llamaba, y por acá se reparaban para ruedas. Esa también era un torno de ruedas. Y por ahí un cepillo para cepillar piezas que se mandaban a reparar de las máquinas, digo, carros también. Y al lado del otro taller donde estaban los tornos, diferentes tornos. Esta es una máquina para reparar paradas de ruedas de troche 1 metro, con rodamiento. Y esa era para torcha ancha. ¿Qué pasaba? Y aquí en este momento están retorneando la parte rodada de la rueda, pues seguramente para corregir la forma de la pestaña. Porque ahí veo que esta parada de rueda está nueva. Claro, le falta solamente los rodamientos ahí. Aunque no crea la gente, las ruedas de los carros, se frena el carro solo por falla de válvula triple, se frena y las ruedas no giran. El carro avanza sin girar las ruedas. Y el roce que hace la parte esta parte rodada de la rueda con el riel, se produce un desgaste. Se va haciendo un hoyito ahí y se va agrandando. Y eso después, cuando ya se repara, el revisador está por ahí, lo repara, se da cuenta, porque para eso viajábamos nosotros también en los trenes, que en unas curvas se veía que fallaban las válvulas triples, se congelaba la válvula y no se efectuaba el afloje. Y la rueda no giraba. Y en una curva uno veía cuando la rueda, cuando no gira, tira una chispa para atrás. Y ahí uno paraba el tren. Estaba autorizado a parar el tren de atrás, botando aire. Y iba a reparar y corregir el funcionamiento de la válvula triple para que el carro siguiera girando y respondiera el freno. Y aquí después en el taller se rellenaba aquí con soldadura. Y para que quedara así liso como está aquí, se ponía aquí en la torno rueda y se torneaba. Entonces toda la soldadura que estaba más levantada se borraba y quedaba parejito como esto. Una empresa particular que había que se hacía cargo el aseo y descargo del carbón que venía para la locomotora, que eran todas a vapor. Entonces yo ahí me inicié, que cargábamos el carro a pala a un pozo que había largo y se cargaban las locomotoras a la vez. Y de ahí después un tiempo que había, se iba a casa de máquina a hacer aseo a las máquinas, a las locomotoras, el aseo completo, ya sea fogón, caldera, todo eso. Se hacía ya más el aseo de la casa de máquina, limpieza de locomotoras. Así me inicié yo. Oficios varios eran 2 talleres, se dividían. Un lado era soldadores, oxígeno y al arco. Y el otro lado eran los metaladores, había gaffiter, hojalateros y maquinaria de banco que se arreglaban, cosas de máquina. Y se trabajaba la lubricación de las locomotoras, se hacían las cañerías, gruesa, delgada, la que sea. Eso se le hacía ahí. Y los descansos se hacían con metal, C1 y C2. El metal de C2 eran para los descansos de los carros y de los coches, antiguamente. ¿Qué son los descansos? Son los que van ahí en el eje de la rueda, en los cabezales, donde descansa ahí, es de fricción. Como ahora son de rodamiento, entonces ya no se usaba últimamente. Aquí pasan, imagínense, para allá adentro estaba calderería, estaba fundición, estaba herrería también. Así que la gente pasaba aquí, para allá, para acá. Este era un corredor. Y aquí está carpintería. Sí, pues esto pasaba abierto. Ahí era carpintería, todo ese taller.
Pintura arriba en el segundo piso. Yo entré a los talleres de carpintería en la maestranza. Bueno, hacían ¿cómo se llaman? Los pisos para los coches. En esos años se hacía juguete para los hijos ferroviarios, que eran de madera. Había un maestro que se encargaba de eso y yo llegué de ayudante a ese maestro ahí. Se reparaban los coches, las rejas, la parte de madera, se hacían muebles, ventanas, puertas para la habitación y las casas que hayan en ferrocarriles, para la oficina también. Ingresé al taller montaje. Ahí en taller montaje estuve como 6 meses. Tenía un tío que era jefe de taller montaje, Carlos Cruz Sepúlveda. Y él me dijo, yo estuve 30 años, estaba aquí, pasaba a fierro, a grasa. Necesitan una persona ahí en la oficina, en conservación. Ándate para allá, mejor, porque no quiero que pase lo mismo que pasé yo, lleno de grasa en el taller, debajo de las máquinas que hay reparadas en el taller montaje, las máquinas eléctricas. Me fui a tener conservación, o sea, la oficina de conservación. Aquí en la oficina de conservación eran jefes de los talleres. ¿Ah? Estaba la oficina del jefe técnico también, el técnico de la maestranza. Y más atrás, a mi espalda, está la oficina del ingeniero de ingeniero maestranza, con la oficina de alistación, la oficina de personal, que era el edificio este. Y aquí eran pura la oficina de los jefes de conservación, como decía yo. El jefe de revisión, jefe de maquinaria, el jefe de taller montaje, el jefe técnico que había en la oficina, que estaba más atrás. Los jefes de taller tenían un libro de materiales, pedían los materiales para retirarlos en el almacén. Entonces le hacía un consumo, que era como el cheque, ya hablemos así. Con ese documento retiraban el material al almacén de materiales. Y eso les servía, como decía, como un cheque, que se está sacando un material para descontar en el inventario, qué sé yo. Esa era la función que hacía yo, contestar el teléfono. De que los teléfonos que 3 puntos, raya, 3 puntos, o una raya que era de tráfico, me acuerdo. 3 puntos, cuando llaman 3 puntos, era la oficina de conservación. Esa es la función que cumplía yo, la función administrativa acá. Nosotros para la cordillera se pagaba un bono especial que se llamaba zona y asignación de riesgo por el trayecto que tenía la línea hacia arriba y por los posibles rodados corridos que se llamaban lastre, todas esas cosas. Entonces los pagaban algo más. Como mecánico revisador que éramos nosotros, viajábamos en trenes por precaución, porque en esos años, debido a la misma nieve, el hielo de la cordillera, desarmaba los frenos, doblaba varillas del freno de los carros y teníamos que repararlo en camino en caso dado. Se sufrió harto porque nosotros en ese tiempo subíamos a cortar nieve donde había 3 metros de nieve. Ahora caen 20 centímetros de nieve y se asustan. ¿Cómo a cortar nieve? A cortar nieve, claro. Nosotros veníamos bajando con el tren y a ambos lados eran paredes de nieve. ¿Cómo se cortaba la nieve? Teníamos rotatorio y los arados. Eso era empujado, como dijo Aníbal, era empujado por locomotoras. Porque había locomotoras a vapor en adherencia y locomotoras a motor en adherencia y cremallera. Porque para dentro ahí de Río Blanco para arriba era sistema con cremallera. Este era uno de los trabajos sufridos que teníamos nosotros. Al interior del ferrocarril. Pero el trabajo más sufrido yo creo que los que conocieron el rotatorio y anduvieron en el rotatorio
Ese sí que era... Yo entraba, por ejemplo, íbamos limpiando, por lo más general se juntaba más nieve de Juncal hacia arriba. Y en esa parte estaban los túneles más seguidos, así que había espacios que no había túnel. Entonces esos espacios había que limpiarlos con el rotatorio y entrar a otro túnel, y lo peligroso era cuando, no, bueno, peligroso sí, era cuando salía la boca el túnel donde había nieve, porque a ese rotatorio pescaba y nos alcanzaba a tirar la nieve hacia afuera. ¿Y qué pasaba? Que el humo pegaba arriba del techo del túnel y se lo llenábamos de humo en las máquinas que veníamos remolcando, y empezábamos, hay que pescar nieve, ponerse las narices para poder respirar. Historias bonitas. Era difícil. Ahí el rotatorio era un piloto que se llamaba, que iba con la cabeza afuera y él iba mirando la cantidad de nieve que había. Y por medio de pito le comunicaba a los dos maquinistas que venían atrás empujando con las máquinas si querían más máquinas o menos potencia, parar. Entonces pito largo era para que le metieran, 2 pitos era para mermar la cosa, y 3 pitos había que dejar de empujar. Y así, ese era uno, así que uno tenía el puro oído, no veía nada, pues si no veía, si el rotatorio que adelante poniendo la nieve. Y tiraba siempre a un lado, no, porque siempre a un lado tenía el cerro y al otro lado tenía ahí el vacío. Así que la tiraba para el vacío, no. Un ingeniero una vez, Juan Carreño, dijo: ustedes hablan tanto, la cuestión de dejar voy a ir un día en el rotatorio. Sí, cuando la primera rosca no me quería dejar. No, esta cuestión no es para uno. Hay mucho frío además también, ¿no? No, frío no, que si uno anda transpirando las máquinas a puro, uno anda con... y tirando palas en el rotatorio. Claro, yo en ese tiempo, yo era ayudante nomás. Y ese, por ejemplo, y tenían el rotatorio, tenían que se quedaban allá arriba en Río Blanco, bajaban en el No, día. eso se hacía lo que se podía hacer en el día y se devolvía a los años. Aquí, por ejemplo, en el tiempo de invierno, a fines de agosto, o sea, junio, julio, antes de junio ya se cerraba la cordillera, ya no había trenes, hasta septiembre, fines de septiembre que se abría ya. Y todo ese lapso de tiempo uno trataba de despejar la vía, a veces llegábamos a Caracoles limpiando, ya estábamos limpios toda la cuestión, y en la noche se dejaba caer los temporales, los llenaba todo. Entonces había muchos que fueron muertos por avalancha, 7 muertos, 8 muertos, 5 y así. Entonces en varios años, especialmente los años más nevadores, recuerdo en 1907, por ejemplo, en 1912 ya en operación, y 14, que fue un año terrible. Hay muertos en los diversos campamentos, incluso también hasta la estación de Juncal, parte de la estación de Juncal fue afectada por avalancha en 1906, en el invierno. Entonces, era muy expuesto, si bien tomaban todas las medidas que hasta ese momento era dable tomar. Pero en ese tiempo el conocimiento técnico respecto de la nieve no era muy acabado. Siempre existió el riesgo de avalancha. Fuera la maquinaria que tenían destinada a despejar la nieve, que solamente ellos podían ingresar cuando las condiciones de estabilidad de la nieve eran buenas o presumían que eran buenas. Pero no faltaban a veces deslizamientos de nieve producto de alzas de temperatura y cosas así. Entonces, habían cuadrillas que apoyaban el despeje que se hacía con las máquinas, con el rotatorio, con el arado que le llamaban. Pero esa gente estaba muy expuesta. En cualquier momento les cayó una avalancha, y de hecho cayeron. Avalanchas que mataron a otras personas, avalanchas que una vez pescaron a una locomotora y la volcaron en el sector más arriba de lo que es Libertadores hoy día. Y todo ese tipo de cosas, o sea, milagrosamente creo yo, y ahí, bueno, tiene que ver mucho también el manejo, que a pesar que era un tanto precario del manejo del control de riesgos en la nieve, nunca hubo convoy de pasajeros que fue afectado por avalancha. Eso es notable.
Te voy a dar el caso, por ejemplo, en el año 25, en septiembre, cuando cruza desde Argentina el Príncipe de Gales en un tren especial, cruza hacia Chile, pasa ni un problema, pero a la vuelta, que fue el 16 de septiembre, sucede que empezaron a subir desde los Andes, llegan a Juncal y ya era tanta la nieve que tuvieron que devolverse con Príncipe y todo. Entonces, ahora era una derrota tremenda para un ferrocarril que estaba dirigido por ingleses. Entonces se devuelven en los Andes y el Príncipe tuvo que alojarse en los Andes en el mismo vagón y después de 2 días subir y ahí pudieron pasar. Ahora, cuando uno ve las fotos de esa oportunidad, se ve que está nevando, pero mucho. El verano, cuando vienen los deshielos, y a esos deshielos se pueden unir, por ejemplo, eventos de tormentas eléctricas que son acompañadas de chubascos intensos de lluvia, ahí se producen aluviones, caídas de roca y todo eso impacta en la vía. Ahora, no es menos cierto que desde un comienzo se construyeron túneles, se construyeron cobertizos para que las avalanchas pasaran por encima y cada vez se iban construyendo más, etc. Pero no era menos cierto que eso no era suficiente. Entonces, el despeje era complicado. Y después viene el 84, que también fue un año terrible, que partió con rogativas para que cayera lluvia, que cayera nieve en la cordillera, especialmente en los valles de Putaendo. Hubo rogativas muy intensas para poder cambiar el destino, digamos. Entonces, justo como el 30 de junio empezó a nevar fuerte y el 3 de julio cae la avalancha de los Libertadores, desde el Cerro Cabeza del Inca. Entonces ahí tenemos un evento desgraciado que primero selló la suerte del ferrocarril trasandino, que ya el 78 había parado el tráfico de pasajeros, pero el 84 tuvieron que cerrar incluso hasta el tráfico de cargas. Entonces eso ya fue la desgracia. Y fue una desgracia terrible porque ahí hubo los 27 muertos en Libertadores, muertos que no deberían haber sido por ningún motivo. Era algo absolutamente evitable y previsible. Sí, porque pasaban 15 días en la cordillera. Una vez estuvieron perdidos, que fueron varios los que estuvieron perdidos. Parece que aquí no hay ni uno de esos. No. ¿Pero en Palo o en...? No, perdidos porque los rodados, porque no podían bajar. Aislados. Y es que ellos se vinieron de allá, pues se vinieron a pie. Y los rescataron acá en Río Blanco, creo. Llegaron, pues. O sea, que venían bajando y ellos no sabían si iban a llegar al destino. No había comunicarse con ellos ni saber dónde estaban. ¿Y pero no estaban en Juncal? ¿Estaban más arriba? En Juncal, sí. En Juncal, es que venían bajando, entonces no hay comunicación y estaba cerrado la calle y la línea estaba todo tapado con línea. Entonces ellos se aventuraron a venirse. La familia ferroviaria, los trabajadores ferroviarios, conformaban no solamente un gran espacio laboral, sino también se generaban espacios de solidaridad, de compañerismo, pero también de espacios de recreación, en aniversarios, en actividades de fin de año. Entonces, los ferroviarios, junto con desarrollar sus labores, también desarrollaban una sociabilidad, encuentros deportivos, competencias, que van marcando la memoria, marcaron la experiencia de estos trabajadores y sus familias compartiendo, comiéndose un asado, jugando un partido de baby fútbol, disfrazándose. Entonces son las actividades que van poniendo un cierto carácter a la memoria de los ferroviarios.
El 5 de abril, claro. El 5 de abril es el día del ferrocarril trasandino. También se hacían actividades en la cancha y en los talleres. Todos los talleres se hacían actividades. Se celebraba el 5 de abril el día del ferrocarril trasandino. Por secciones también, o sea, un grupo estaba aquí, otro grupo estaba allá. Claro, aquí en la oficina nos juntábamos todos los administrativos. Los talleres, cada taller se hacía su asado, su comilona, montaje, maquinaria, carpintería, fundición. No compartían el taller de garage, el de autocarriles, compartía con nosotros acá, o con los talleres diésel. Ellos eran más cercanos. Aquí lo que se hacían también antes para los 18 eran los campeonatos. Campeonato de baby, de brisca, ¿no? Teníamos como 2 semanas o el mes así, haciendo competencia. ¿A dónde? Allá atrás, la última ya el taller que había una cancha de baby allá. Allá se hacían, y habían premios y todo. Y los premios se hacían aquí también. En fundición se hacían los premios. ¿Qué premio? Cenicero, galvano, una, ¿cómo le llaman? Esfinge, así, de bronce. Cada equipo de fútbol presentaba, como en ese caso, un número artístico, un número humorístico, digamos, más que nada. Así nos disfrazábamos. Si no era ir a jugar un partido de baby, que era un campeonato que se hacía. Y todos nos vestíamos con un disfraz, digamos así. Entonces le ponían nombre, de cada taller le ponían nombre. Por ejemplo, yo estaba en la carpintería y se llamaban los ositos, porque el jefe que teníamos le decían el patas de oso. Entonces nosotros le pusimos los ositos al club. Éramos los bebés. Había el inspector de seguridad industrial, que era Abimelec Cataldo, compañero muy amigo. Eran hijos. O sea, se formó una familia de la oficina. Todos disfrazados, que éramos el papá, que era el Condorito, no me acuerdo cómo se llamaba, un garzón que era Condorito, el otro se disfrazó con una peluca que era la mamá, y los hijos éramos nosotros. Se pusieron unos sábanas y se embetunaron con greda, que usaban en la fundición, la greda. Era como que se habían ensuciado por el pañal. Yo era la chiquilla loca de la familia. Contaba cómo me maquillaron. Esta la teníamos acá en la oficina, aquí nos disfrazábamos, teníamos todo el cuento de... Y todo esto pasaba en la cancha. En la cancha, claro. Que ese era como el espacio libre grande, claro, para hacer actividades. Claro. A fin de año se hacía una fiesta en el Estadio Trasandino, donde vino Cocoliche, ahí apareció la Pantera Rosa, y le entregaban los juguetes a los niños, a todos los hijos ferroviarios. Era una fiesta grande que se hacía, que no era de una sección, sino que de todo el ferrocarril. El conjunto de trabajadores ferroviarios, esta comunidad de trabajadores ferroviarios, tenía un poder muy importante en términos sociales, en términos sindicales y gremiales. Por tanto, la gran aglomeración de trabajadores ferroviarios, tanto en los Andes como a nivel nacional, le daba mucha fuerza a sus organizaciones obreras, sindicales, de empleados, de técnicos. Entonces, siempre los trabajadores ferroviarios fueron caracterizados tanto por su buen empleo, pero al mismo tiempo por sus capacidades de negociación sindical, por el peso que tenían sus organizaciones en el marco de las organizaciones de trabajadores de la ciudad de los Andes y también a nivel país. El sindicato más famoso o más fuerte que hubo en ese tiempo éramos nosotros los trabajadores, éramos 18.000, y que formamos la Unión de Obreros Ferroviarios de Chile.
Y los de la UAT tenían su propia organización, que era la Federación de la UAT, y los trabajadores de administrativos, que era la FEDA. Claro, los demócratas cristianos, los socialistas y los radicales. Y no habían más. De derecha no habían. Muy raro. Dirigentes de diferentes partidos políticos, pero luchaban todos por el mismo ideal. Entonces, eso es lo que ahora hay algunos que dicen que sí o que no, eso ahí se ponían de acuerdo y todos luchaban. Por ejemplo, cuando había que hacer fuerza para adquirir cualquier regalía, o se ponían de acuerdo. Pero eran diferentes partidos políticos, pero era una sola la organización. Las federaciones, digamos, Unión de Obreros, FEDA, que eran los empleados, Santiago Guad, que era la parte maquinista, hacían las dos funciones, mutual y la parte gremial. Posteriormente, el año 80, Manuel Mayo, casi todos los, a raíz de la red, tuvo que formar sindicatos. Los sindicatos número 1 correspondían a la Unión de Obreros, de ahí nacieron los sindicatos número 1. Los sindicatos 2 parece que eran los empleados, y después estaban los Santiago Guad. Pero a todos por sindicatos, de acuerdo a la nueva ley que hay en esos años. Hubo que separar las cosas, la parte mutual y la parte sindical. Por lo tanto, cada uno en sus distintos servicios tenía sus sindicatos y por general estaban todos afiliados a donde correspondía. Pero obviamente estar organizado y tenían la posibilidad de negociar con la empresa. En cambio, si no está sindicalizado, queda separado de todos los beneficios que hay en esa época. Cuando empieza a actuar la dictadura y a pasar la aplanadora en todas las partes en que el gobierno que apoyó, en ese tiempo estamos hablando, para ser más específicos, que lo que corresponde que podamos responderte en este sentido de por qué Ferrocarriles se deterioró en ese tiempo. No te olvides que los camioneros fueron uno de los grandes factores en que hubo este golpe y apoyó a los golpes militares. Entonces el transporte le molestaba a Ferrocarriles. Nosotros éramos una empresa del Estado, como te dije al principio, y en la cual todas las empresas del Estado en ese tiempo tenían subvenciones. Entonces nosotros teníamos una subvención del Estado a Ferrocarriles. ¿Qué hizo Pinochet? Pinochet tenía compromisos políticos con el transporte. Y como Ferrocarril el trasandino, el nuestro, y el de transporte a nivel nacional, nosotros no te olvides que, y la historia así lo dice, el 50% de la carga en Chile era transportada por ferrocarriles. El 50% en Chile el asunto de pasajeros era transportado por ferrocarriles. Por lo tanto, nosotros éramos una empresa que servía el 50% de todo era ferroviario, en los dos ámbitos que yo te digo. Entonces, como él tenía la dictadura que pagar costos políticos, ¿qué fue? Tratar de que Ferrocarriles se muriera para que puedan entrar los grandes transportistas que ahora son los poderosos y las grandes empresas de pasajeros. Que nosotros fuimos poderosos manteniéndolo hasta el año 86, cuando nosotros le hicimos una huelga a Pinochet. Pinochet siempre nos quiso la dictadura borrarlo. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros le hicimos una huelga a Pinochet, a la dictadura en el año 86, por 17 días. Porque, por ejemplo, fue cómo hicimos nosotros la huelga, cómo lo mantuvimos. Nosotros lo mantuvimos con donaciones, hicimos de olla común en nuestra sede en Rodríguez 340, a nuestros niños que no alcanzaban para mantenerlos. Los niños venían a tomar desayuno, los que iban al colegio, los que iban en la mañana. Hacíamos los almuerzos para que los niños primero sean los que entraban en la tarde con su almuerzo, venían los otros a almorzar. Y nosotros mantenerlo ahí. O sea, tuvimos 17 días con olla común.
actuaban como familia. Era un grupo muy compacto, diríamos, que se estrechaban los lazos de unión familiar entre todos, especialmente en las poblaciones ferroviarias, que fue la primera, digamos, que aglutinó a la gran masa de los ferroviarios a partir de la década de 1950, ¿ya? Por supuesto, posterior a la inauguración del ferrocarril trasandino. Ahí, entonces, los trabajadores llegaban a su casa, después se casaron los hijos, algunos vivieron ahí, otros se fueron a otros sectores, y especialmente tenían la posibilidad los ferroviarios que empezaron en el trasandino de que uno de sus hijos por lo menos podía incorporarse al ferrocarril trasandino. Era como un derecho que habían adquirido el sindicato de los trabajadores. Entonces eso hizo aumentar más la familia ferroviaria. Por eso que los ferroviarios siempre hablan de familia ferroviaria. Iban quedando las herencias de los trabajadores. Del padre se iba traspasando a los hijos. Se iba un padre jubilado y queda la vacante y un hijo o dos hijos entraban a ferrocarriles. Por eso se llama, que muchas dicen, ¿por qué será la familia ferroviaria? Es por eso mismo. La familia ferroviaria iba extendiéndose, porque se iban quedando las herencias como trabajadores y además que se iban formando la familia de hijos con hijas ferroviarios. Y es mucha la conexión. Muchas familias, claro, porque antiguamente, por ejemplo, el hijo mayor, cuando se iba jubilado el papá, entraba a ferrocarriles. Seguía, como que le iba quedando la vacante y eso era sucesivamente. Entonces, eso fue lo que pasó en ferrocarriles. Mi abuelo, mi padre, mi hermano mayor fueron ferroviarios también. O sea, vengo de una familia ferroviaria. Había mucho trabajador, o sea, la mano de obra en ferrocarriles era prestigiada. El ser ferroviario era la seguridad de una familia. Que íbamos a poder sustituir bien. En esa época era un buen trabajo. Decían que era además por las mineras, todo eso, decían que este pueblo era el más rico, decían. La gente donde pedía crédito le daban. Entonces, porque sabían que iban a responder. Que después llegó la andina y que todavía cuando llegó la andina nosotros todavía éramos una empresa fuerte, ¿cierto? Con muchas cosas sociales que tenía el trabajador. La caja de retiro, que es la que pertenecíamos. Nosotros teníamos nuestras propias hospitales ferroviarios, casas de reposo de compañeros que fue famosa la casa de retiro de acá de los Andes, donde venía mucha gente enferma en ese tiempo del pulmón, ¿cierto? Gente sureña, y estaba la casa de reposo. La casa de salud que decían, ¿no? La casa de salud, donde trabajaban también ferroviarios, que eran compañeros nuestros que trabajaban ahí. Los beneficios que tenía el ferrocarril en ese tiempo, no sé si eran, ¿de qué año empezó? Que teníamos un hospital ferroviario en Barón. Entonces ahí iban los ferroviarios accidentados, enfermos, cualquier intervención, tenía derecho a la familia también. Claro, cooperativa, que había un convenio con la tienda Rudolf. Todo eso lo sacamos, la ropa, todo para civil, y nos descontaban por planilla, ¿no? En ese caso. En ese tiempo también nos daban pasajes gratis a los papás de los Andes, porque había automotores de los Andes puerto. El automotor llegaba hasta aquí. Y daban pasajes, eran 6 pasajes por persona que nos dan todos los años. Y uno pescaba la familia completa, se subía al tren y se iba a Valparaíso, a la playa. Esa es la garantía. No, hasta Valparaíso no. Y para el sur también, para donde quisiera, pero eran pasajes libres. Claro, era un pase, una cartola, nos salía el nombre de la familia, todo, y ocupando ya
el conductor le iba ticando ahí hasta cuando se terminaba el viaje. Claro. Esos eran los beneficios que tenía Ferrocarriles. Bueno, en un principio cuando se inició esto del ferrocarril, Los Andes surgió gracias al ferrocarril. Los Andes, la ciudad de Los Andes. Estaba basada en el ferrocarril, porque los ferroviarios tenían plata. Bueno, el ferrocarril trasandino fue un pilar fundamental en la década de 1900 en adelante, porque ello, con el desarrollo que tuvo el ferrocarril trasandino y las actividades laborales, en fin, y el hecho de que los ferroviarios, por supuesto, fomentaron mucho el tema, se fomentó el comercio. Entonces el ferrocarril trasandino se convirtió en un verdadero polo de desarrollo para la ciudad de los Andes, ¿ya? Comparado un poquito dentro, digamos, de lo que pudiéramos suponer para esos años, algo así como lo de la minera andina. Era lo más importante que había en esas décadas de 1910 en adelante, el ferrocarril trasandino. Fue una actividad que activó, mejor dicho, la inmigración. Muchos inmigrantes llegaron desde Argentina, llegaban desde Europa por lo general en buques a Buenos Aires, de ahí atravesaban en tren hasta llegar a Mendoza y tomaban el trasandino hasta donde podían. Por ejemplo, ahí se activa mucho el comercio, que empieza a girar alrededor de los italianos, almacenes, roticería, tiendas, los italianos, los españoles. Entonces hay un comercio muy bueno, muy bueno. Se abren las posibilidades de ser una ciudad conocida internacionalmente. Llegan viajeros muy importantes. Llegó hasta el hermano el Kaiser Guillermo II, poquito, 2 meses antes de que empezara la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, se hace muy importante. Teodoro Roosevelt, por ejemplo, llegó aquí también. Y muchos otros personajes. Se activa todo eso, el conocimiento de la ciudad. Había un gran turismo. Los Andes en esos días llegó a tener unos 4 o 5 hoteles, de los cuales había 3 que eran buenos. El Hotel del Comercio, por ejemplo, donde ahora está la municipalidad y que parte de él está todavía en pie. Entonces había mucho movimiento. La economía y la parte social, la parte, ¿cómo te podría decir? Creció la parte educativa. Sí, creció con el ferrocarril trasandino, porque era la empresa más grande. Yo cuando entré en el año 71 habían 720 trabajadores. Se tiene historia, pues, historia no solamente ser trabajadores, ser de una empresa en la cual también fue internacional. Nosotros teníamos, por eso yo te manifestaba antes que en la parte comercial, social, habitacional, el ferrocarril fue un impulsor, ¿cierto? Y los mismos trabajadores socialmente también fueron grandes dirigentes. Nosotros tuvimos personas ferroviarias que fueron gobernadores, personas que fueron alcaldes. ¿Sí? El señor Ardile, que nosotros decíamos el guatón, fue un alcalde tremendo. Teníamos seguro de sacar representantes en la municipalidad. Y social y además dirigentes gremiales, ¿cierto? Porque nuestras organizaciones sindicales, sociales, son poderosas en Chile. Hice traslado, hice curso y todo eso para la casa de máquina. Eso es de tracción, se llama, que era en la carrera de maquinista. Y ahí hice carrera. Era un número bastante considerable de personal que pertenecía a la primera y segunda compañía. Por lo menos salían cuando tocaba la sirena unas 20, 30 personas. Los ferroviarios participaron también muy activamente en distintas instituciones. Por ejemplo, en la cooperativa Andescop, y algunos de ellos incluso llegaron a ser gerentes
¿ya? Hay 2 o 3 que tienen esa vinculación y también hay numerosos personas que fueron socios. Incluso hay personas que trabajaron en el Trasandino y que todavía son socias de Andescop. También de esta entidad que está en la calle Santa Rosa, la Sociedad de Artesanos. También tuvo una activa participación los ferroviarios en esa entidad. Y asimismo en otros clubes deportivos, club de pesca, de caza, de rayuela, en fin. Claro, exactamente. De tiro, Chacabuco número 20, ahí que estaba en Coquimbito. Así que los ferroviarios en su oportunidad, incluso hasta hoy, el día de hoy, han tenido mucha participación en distintas actividades del desenvolvimiento de la ciudad de los Andes. El mundo de los trabajadores ferroviarios, junto con generar mucho empleo, mucho trabajo, también fue modelando, fue construyendo la ciudad. De hecho, el primer barrio andino, el barrio Centenario de 1910, parte con un número importante de trabajadores ferroviarios. Después la densificación del centro urbano, luego la población Andes, también la población Ejército Libertador, ya como un conjunto importante de ferroviarios, y esta población donde estamos hoy día, la población ferroviaria, histórica población que agrupa a trabajadores ferroviarios y sus familias, y después algunos núcleos en la población Caupolicán, en la Arturo Prat, también la Manuel Rodríguez de autoconstrucción, que fue también cómo los trabajadores ferroviarios fueron construyendo la ciudad, no solamente por su empleo, por su aporte a la economía, sino también en la habitación, en la construcción de barrios, de viviendas, que fueron ampliando y ensanchando la ciudad. Que el verdadero nombre es de Gabriel González Videla, pero quedó con el nombre ferroviario, porque fue habitada por personal de ferrocarriles. Todos eran ferroviarios. No sé qué... Los inscribieron y quien podía participar en esa población, si tenía capacidad de pago también, los inscribían y se formó la población ferroviaria con, creo que son 119 casas de diferentes valores, de acuerdo y se le dotaba de acuerdo a la capacidad de pago de cada socio. Yo nací ahí en la población ferroviaria, de Chiquichicho hasta que me casé ya, de ahí tuve que salir. En esa población, vale decirlo porque los pasajes tienen su nombre de unos ingenieros que fallecieron en un rodado, ahí en el kilómetro 57, si no me equivoco, 57-700, y en más se hizo un monolito ahí en memoria de esos fallecidos ahí, en el kilómetro 57-700, si no me equivoco. Los trabajadores ferroviarios, además de tener su espacio de celebración, de entretenimiento, de esparcimiento interno, también participaban como empresa, como comunidad laboral en las celebraciones de la ciudad de los Andes, porque también demostraban el peso y la importancia que tenía la empresa y el número de trabajadores y familias que albergaba en la ciudad misma, en sus plazas, compartiendo, participando, haciéndose notar, tanto desde la participación en estas fiestas de la primavera hasta con dirigentes sindicales, sociales, autoridades comunales. La fiesta de la primavera era fundamental cuando los ferroviarios hacían carros alegóricos y eran muy importantes porque distintos talleres que había, distintas áreas del ferrocarril trasandino, se unían y salían los carros. Era muy famosa la participación de los trabajadores del ferrocarril trasandino en la fiesta de la primavera. Yo era chiquichicho cuando hacían la fiesta de la primavera, con carros alegóricos. Ferrocarriles era la empresa más grande. En esas fiestas está Ferrocarriles, la Metalúrgica, Aconcagua, el hospital, y cada empresa hacía sus carros. Y el mejor carro era el premio mayor. No me recuerdo, pero no había premio, ¿no? Era solamente la presentación para la ciudad. Todos los carros alegóricos que hacían eran 3, 4, 5 carros. Una vez sacaron un carro que se llamaba el Caballo Troya. Entonces, de espectáculo,
giraba y giraba en la plaza y se veía el puro caballo, ¿no? Y adentro habían varios funcionarios de maestranza que en un momento que para entretenerse por el calor que hacía, ellos empezaron a tomar vino, una garrafa de vino, y cuando abrieron la puerta, la guata del caballo para que bajaran, andaban un poco mareados los funcionarios, así que dieron la hora un poco y se reía la gente por ese detalle. El fútbol se fue incorporando a todas las clases y como te digo, por lo menos hay 2 clubes tres clubes que nacieron al alero de la empresa del Trasandino. Está el Trasandino, el Thunder, que era integrado por gente del mismo Trasandino, ingleses entre ellos, americanos y otras personas de los Andes. Pero también hay otro que se llamó Huracán Trasandino, que nace por ahí por la década del 30. ¿Ya? También al alero del mismo ferrocarril se construye el Estadio Trasandino, que se inaugura en marzo 17 de 1930. ¿Ya? Antes se jugaba en lo que hoy día es el Estadio Centenario. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, aquí en los Andes se ve llegar y se ve partir y se ve llegar a los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol en 1930 para el primer campeonato mundial en Uruguay, Montevideo. Entonces, los jugadores del Trasandino ya en esa época los van a saludar, en cuerpo van a saludar a la Selección Nacional. ¿Ya? Pero ya en ese momento, en el 30, ya Trasandino sin duda era el club de la ciudad. El Trasandino, el querido TDA, el club deportivo de la ciudad, surge en torno a los ferrocarriles y sus trabajadores, primero sus técnicos profesionales, pero después se va expandiendo en la hinchada porque los trabajadores se van haciendo más mayoritarios en la ciudad, se van apropiando del club deportivo en los años 30, 40 y ya a mediados del siglo XX claramente es el club deportivo de la ciudad. Los trabajadores trabajaban en el ferrocarril y al mismo tiempo eran jugadores del club. Entonces ese espacio, ese apoyo entre una empresa de ferrocarriles de Trasandino que tiene un estadio, que emplea a los trabajadores, que los trabajadores también tienen la posibilidad de descontarles por planilla su afiliación al club como socio, la hinchada que se traslada a los mismos ferrocarriles hace que se vaya generando una relación virtuosa entre la empresa, sus trabajadores, el club deportivo y la ciudad de los Andes. El club deportivo Trasandino era de Trasandino, de todos los trabajadores, porque el jugador que llegaba lo contrataba al ferrocarriles y jugaba por Trasandino. Ya después con los años ya fue quedando fue autónomo, que ya se pasó a contratar gente por afuera, toda la cuestión. Pero el estadio mismo lo mantenía ferrocarriles con gente de ferroviaria, que era mi abuelo, viejo Mauna, él cuidaba el estadio. Yo nací en el estadio Trasandino. Mira, yo llegué a los Andes por el fútbol. Yo llegué a los 21 años, venía de Valdivia, y llegué a Trasandino en el año 67. A jugar fútbol a Trasandino. Por eso si tú ves los ferroviarios, la gran mayoría de jugadores profesionales trasandinos, después fueron ferroviarios como trabajadores, contratados en el ferrocarril Trasandino. Porque Trasandino, fuera de ser ferroviario, se identificaba mucho con los Andes. La gente de los Andes, independientemente que no fuera o que no tuviera vínculo con la empresa de ferrocarriles, era su club. El club era el representante de los Andes, por lo tanto siempre eran queridos a muerte. Ferrocarriles, cuando salía a jugar afuera, se le ponían carros especiales para ir al ferrocarril. Llegaba a una parte, por ejemplo, ir a Concepción, llegaba sus carros que eran del ferrocarril Trasandino, seguía por ferrocarriles. ¿Con los jugadores y con la barra, po. La barra era muy
Muy famoso, íbamos a Valparaíso, cuando se jugaba con Wander o Everton, Calera, y más con San Felipe, que había tremendas historias, porque con San Felipe, tú sabes que ¿cómo se puede decir? Nosotros éramos rivales sociales con San Felipe, o sea, iba el ferrocarril de aquí, lo iban en carro las barras. Y olvídate cuando lo despedían despedían a la barra de San Felipe. Y de aquí hacia allá también ellos venían de San Felipe, venían por el ferrocarril. Había poca micro, digamos. Y aquí también siguen bien bien saludados, ¿cierto? Entonces era una rivalidad tremenda, pero yo diría que es una rivalidad sana en ese tiempo. Pero de corazón, ¿eh? Era tanto el fanatismo por de nosotros, por ver los partidos trasandinos aquí, que incluso se adelantaban la salida de los trenes que la cordillera. O se suspendía uno, o corrían dos nomás, o uno, para llegar temprano, estar a las 3:30 y del tren correr al estadio. La mayoría de los asistentes que éramos al estadio eran ferroviarios y familiares. Cuando entré estaba más chico, nosotros íbamos cuando las pelotas caían para el canal, los robábamos las pelotas. Salíamos por allá abajo, salíamos, en serio, éramos como 3 o 4 de la población. Todavía no entrábamos así a mucho ferrocarril. Claro, íbamos con los finados Tenca, que le decían, los monteneros. Nos llevamos las pelotas y se las regalábamos a los reos en la cárcel. Fue muy lamentable y muy doloroso el hecho de que se haya suspendido la circulación del ferrocarril trasandino. Pero eso fue por una situación más bien, yo creo que fue, durante el gobierno militar, que no les dio la oportunidad y los recursos para que eso se pudiera mantener. Pero al mismo tiempo surgió debido a la apertura del túnel internacional y la pavimentación del camino internacional, que surgiera con mucho ímpetu, y tal como se demuestra hasta el día de hoy, la circulación de las mercancías entre Chile y Argentina y otros países vía camiones, ¿ya? Eso fue lo que al final hundió al ferrocarril trasandino, porque el ferrocarril trasandino tenía que llevar las mercancías y se demoraba mucho. En cambio, el camión va de origen a destino, no así del ferrocarril trasandino, que tenía esa dificultad, que era de estación en estación. Y para la distribución, los que comercializaban los distintos productos que se transportaban tenían que ir a las estaciones a buscarlo. Y eso fue un hecho que marcó mucho al ferrocarril trasandino. ¿Y qué pasa con esto? A nosotros Pinochet primero nos quita la subvención. No da más subvención a ferrocarriles. O sea, los cortó el agua, como se dice. Que eso fue en el año 75. Nosotros seguimos funcionando. A Dios gracias, pudimos funcionar más o menos más de 10 años sin que se nos diera la subvención. Porque nosotros nos manteníamos. Y con los sueldos con la producción que teníamos de la carga, se podía pagar a las otras organizaciones que nos producían. ¿Te das cuenta que fuimos solidarios? En ese tiempo se repartió. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros teníamos para hacer mantención de los equipos rodante y tractor, pero no teníamos para modernizarnos. Ni modernizarnos ni traer... hacer inversión. Claro, hacer inversión. Nos juntaba todos los viernes ahí y nos exigía trabajo, de reproducción, digamos. ¿Y con qué? No teníamos materiales, no habían funcionarios.
carros que, por ejemplo, Vitrocha, que querían que trabajara todo el día. Vitrocha estaba acostumbrado a trabajar en jornada, para si se le daba jornada, Vitrochaban 9 carros, 12 carros. Pero trabajando al día, acaso hacían 3. Cuando yo ingresé existía ingeniero de maestranza, que tenía que ver con todo lo que era maestranza y diésel. Y de Vía Llora también hay otro ingeniero, tenía que ver con Vía Llora, línea aérea, catenaria que se llama. Y después venía la estación, que era la estación simplemente era para de allá del Estado, para los movimientos de trenes que había de los Andes allá. Después se fueron todas las oficinas, se redujeron y se fueron a hacer una sola oficina en la estación del Estado. Ahí se reunían todas las oficinas, ya se terminaron, quedó un solo ingeniero y mandaba después todo como jefe de explotación del ferrocarril andino a cargo de un ingeniero. Empezó a decaer Ferrocarriles y ya no era viable. Ya llenó con la Andina y ahí nos fuimos por abajo. Ahí Ferrocarriles se fue en picada porque ya no a la gente no le daban crédito en ninguna parte, aparte de que los sueldos ya eran muy bajos y la gente empezaba a encalillarse, no pagaban, entonces empezó a tomar mala reputación. Bueno, por lo que han hecho todo en el país, por privatizar las aguas, la electricidad, las telefónicas, todo, pues, también querían privatizar el 100% de ferrocarriles, toda la empresa del Estado. Eso es el fondo del asunto. Entonces se le daba trabajo a muchas personas. Entonces cuando empezó la privatización, quedó mucha gente sin trabajo, ya sean ferroviarios, aduanas, cargadores, camiones. Entonces ahora está privatizado y ahora se llama, ¿cómo se llama la que está ahora de la carga? Es la FEPASA. Y desde allá empezó eso que pasó a privatización. Y los únicos trenes que hay que pertenecen a la empresa son los de pasajeros que están en el puerto y Santiago al sur. Y varios ramales se cerraron por eso, porque pasó a privatizarse ferrocarril. Que llegaron jefes que eran hijos de los empresarios que estaban manipulando prácticamente la carga en ferrocarriles. Estaban manipulando, por eso cerraron los trenes para el sur, cerraron para acá, porque decían que aquí los Andes no tenía ganancias, que no tenía dentro, pero sin embargo todas las platas aquí entraban más de 600 millones, 700 millones de pesos en el mes, y esas platas iban todas a Santiago. Entonces de Santiago no mandaban repuestos para acá para arreglar los trenes, ni la grúa DROT. Esas platas no llegaban acá y había que estar arreglando las grúas o las máquinas con lo que teníamos acá, no, incluso hasta con alambre. Yo tengo un punto muy claro por qué se cerró ferrocarril. Aquí por lo menos no quiero que se interprete mal lo que yo voy a decir, porque político no soy y no voy a hacer. Ferrocarril lo cerró el gobierno militar, de tal manera que se formaron muchas empresas de camiones, soy testigo de haber llegado con un tren ahí a las cuevas como a las 4 de la mañana, y en el patio de las cuevas había más de 40 camiones. Me pasó en un diario chileno que decía una parte así, para fue adelante así, de 4 generales militares que habían jubilado, todos al mismo tiempo. Los 4 generales habían traído desde Brasil 44 camiones, que eran 11 camiones para cada general que estaba ahí. Eso lo digo con mucha hombría. No hay política. Pues yo lo vi nada más, vi todo eso, y me di cuenta de lo que no cometí error, que podía haber venido, haber llegado a los Andes, comprado el diario. Y he tenido un testigo más para haber dicho de esta manera. Fue una de las maneras que el gobierno militar cerró los ferrocarriles, poniendo grandes empresas a ellos, eliminando el ferrocarril.
Eso es muy cierto. Y aquí Ferrocarril Trasandino se subvencionaba muy bien, que con 3 trenes Ferrocarril se subvencionaba. El resto de los trenes eran ganancias más la minera andina. Así que no pueden decir que Ferrocarril murió porque no tenía carga o porque estaba mal trabajando, no fue eso. Como lo digo con mucha fuerza, lo digo yo, así fue la manera de matar los ferrocarriles, por lo menos este ferrocarril. Que podíamos, si hubiese sido un gobierno no militar, un gobierno común y corriente, nosotros podíamos habernos mantenido solos y que nos hubiesen seguido dando la subvención y habernos modernizado, que es lo que hoy día tiene que darse. Sí. Entonces, a grandes rasgos, eso nos pasó, por eso nos mató, la dictadura nos mató a nosotros. El ferrocarril trasandino terminó de funcionar el año 79 para pasajeros y el año 84 para carga. Sin embargo, la comunidad de ferroviaria, la familia ferroviaria, se mantiene en funcionamiento porque hay distintas organizaciones que permiten mantener ciertos beneficios sociales, ciertas prerrogativas, ciertos espacios de reunión social que permiten que mantener esta comunidad del laboral muy importante se mantiene unida por sus lazos y pervive todavía en la sede de las eras 181 con distintas actividades. Tenemos la Corporación de Unión de Trabajadores Ferroviarios de Chile, donde tenemos una corporación en la cual esa corporación es totalmente social, en la cual la mantenimos con una parte de nuestro sueldo, ¿cierto?, para darle beneficio a nuestros socios y a nuestra familia. Bien. Seguimos trabajando nosotros como pasivos, haciendo esa en la parte social y organizativa. Bueno, nosotros somos una asociación autónoma. Los socios pagan su cuota mensual y debido a eso tienen una cantidad de beneficios, ya sean recetas médicas, exámenes radiológicos, consultas médicas, en fin, un montón de beneficios que tienen durante el año. Y esos beneficios son, por ejemplo, las recetas médicas se dan 5 recetas al año. Las consultas médicas igual. Todas tienen una cantidad anual. Porque hay gente que confunde, dice, mi papá era ferroviario, pero no perteneció a la asociación de ferroviarios jubilados. Entonces ahí son separados, son del trabajo una cosa y la parte gremialista de otra. Más bien un asunto de mutual, beneficio. La corporación entrega beneficios a los que son socios, beneficios ya sea de consultas médicas, medicina, receta, exámenes. Se les paga un porcentaje por cada beneficio. Arancel FONASA, porque nosotros trabajamos todo en base a los valores que tiene FONASA. Entonces de ese valor se le reembolsa a la gente un tanto por ciento. Somos como 100, claro. 100 más o menos, 100 socios. Y aportan un 6% de su sueldo base como socio, para obtener beneficios que se le cancelan acá mensualmente. Ferroviario Activo en esos años nos descontaron mensualmente para hacer un fondo y comprar esa casa. Se compró esa casa, pero esos años la asociación no tenía personalidad jurídica y se recurrió a la personalidad jurídica de la Directiva Nacional de la Unión de Obreros.
y nunca más la devolvieron hasta ahora que ellos, actualmente esta casa pertenece, los dueños de esta casa, digo, es la Asociación Nacional de la Unión de Obreros. Nosotros presentamos la posibilidad de que se nos dé la posibilidad de comprar o recomprar nuestra sede. Porque aquí no solamente estamos nosotros, sino que están todas las organizaciones, los jubilados, la salud, el adulto mayor ferroviario. Todos están aglutinados aquí, lo tenemos. Así que esa es la idea, pues, de que esta institución no se termine porque favorece mucho a la gente. Yo me siento feliz de estar acá porque te están dándole una manito a los ex compañeros, incluso personas que ni conocía, que fuimos trabajadores en el mismo tiempo y ahora he llegado a conocerlos. El día de la mamá, el día del papá, para el 18 de septiembre hacíamos campeonatos de salón. Ahora no se ha hecho porque quedamos muy pocos chiquillos que jugaban. También se celebra el aniversario de la asociación. Entonces siempre hacemos un almuerzo bailable, el cual asisten la esposa y los socios, más o menos 60 personas por cada zona almuerzo bailable, que consiste en un buen almuerzo, unas 11 con torta y después ya en la tarde se hace una consomé con tapadita. Y lo más importante es que los reunimos compañeros que los conocimos más de 50 años y es para pasarlo bien y no hay ni un sí ni un no, pura amistad. Y cuando termina el baile, los tomamos de la mano y el muchacho que anima los canta la familia y danzamos alrededor del sector acá. Claro, la familia ferroviaria no ha muerto. El que murió fue el ferrocarril trasandino. Se mantiene, convivimos, hay mucha amistad entre nosotros y sigue viviendo el ferroviario andino. Mira, yo me siento tremendamente orgulloso de haber sido ferroviario, porque en mi familia no hay ninguno, yo vengo de Valdivia. Yo no tengo ningún vínculo con ferroviario en asuntos genéticos, pero si tú me dices, ¿te gustaría ser ferroviario? Volvería a ser ferroviario. Un aplauso para todos ustedes.